Bueno, como bien sabrán, hay mucha gente que comienza a creer en Dios en algún determinado punto de su vida y otra gente que deja de creer en Dios. Pero entre estas dos posiciones hay un canal, hay un conducto que las une, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este conducto, este canal se llama emoción, ¿no? O sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por lo general, ¿no? Y subrayo por lo general, para no ser fundamentalista, por lo general las personas empiezan a creer en Dios por motivos sentimentales o emocionales, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona que comienza a creer en Dios por motivos lógicos o racionales. Por supuesto que muchas personas o todas las personas tal vez aseguran que comienzan a creer en Dios por algún motivo lógico, racional, porque a nadie le gusta que le digan que es irracional, ¿no? O a casi nadie supongo que le gustaría que le digan que es irracional. Pero lo que hace que una persona comience a creer en Dios son los sentimientos, son las emociones. Y como siempre digo, yo no estoy en contra ni de las emociones ni de los sentimientos. Simplemente el problema es cuando las emociones y los sentimientos anulan la razón o el sentido común, ¿no? Entonces una persona comienza a creer en Dios por algún motivo sentimental, ya sea positivo o negativo. Hay gente que tiene algún problema sentimental, emocional, está triste, se acerca a Dios, ¿no? O tal vez porque está muy contenta, muy alegre, ¿no? De todas formas, estamos hablando de fuerzas emocionales. Y cuando una persona se acerca a Dios, por ejemplo, o a buscar algo en el campo espiritual, hay errores, por ejemplo, como la creencia de que Dios ya existe. Eso es como una axioma mental. Entonces la persona da por sentada la idea de que Dios existe y de ahí empieza a construir todo lo que alguna religión le ofrece, ¿no? Pero este es un grave error porque esa idea de que Dios existe, esa base, es producto de la emoción, es decir, es una decisión que la persona toma y dice, bueno, Dios existe. A partir de aquí empiezo a estudiar o empiezo a investigar tal o cual religión, ¿no? Pero esto es, digamos, una falencia de la parte emocional, ¿no? Y de la misma manera, o sea, de manera análoga, una persona que deja de creer en Dios también lo hace por el mismo camino por el cual entró, es decir, por el camino de las emociones o los sentimientos. Y tal vez muchos ateos dirán, no, yo pensé, reflexioné mucho y entendí que Dios no existe. Seguramente que habrán reflexionado, no lo pongo en duda, pero la reflexión viene en un segundo momento. Tal vez no se dan cuenta en el momento, pero cuando una persona empieza a reflexionar, empieza a darse cuenta que Dios no existe, es en un segundo momento, ¿no? Porque ¿no? Mucha gente, por ejemplo, personas que actualmente son ateos, cuando cuentan cómo fue su decisión cómo fue, digamos, el modo en el cual dejaron de creer en Dios, es común que digan, bueno, yo me enojé con Dios porque me pasó tal cosa, me enojé mucho y a partir de ahí empecé a pensar. Bueno, ahí está el punto emocional del cual les estaba hablando, ¿no? Se enojaron con Dios, ¿no? Eso es emoción, sentimiento. Después, ¿no? Después entendieron que ese Dios no existía, que ese enojo no era hacia nadie, porque Dios no existe, era un enojo tal vez hacia un engaño, ¿no? Pero ese es el camino por el cual salieron, el camino de la emoción, del sentimiento. Una vez que llegaron a la otra parte, empezaron a reflexionar, empezaron a entender cabalmente, con ideas lógicas,
que la probabilidad de la existencia de ese Dios es realmente muy, muy baja, cercana a cero, ¿no? Y uso estos términos porque es lógico, es racional utilizar estos términos, ¿no? Probabilidades, o si no sería un fundamentalista, ¿no? Y bueno, también la componente emocional y sentimental está presente en ambos casos, sea en la persona que cree en Dios y en la persona que no cree en Dios. El problema es cuando la parte emocional o sentimental no da espacio a la parte racional, ¿no? O inclusive la bloquea. Pero lo que quería compartirles es, digamos, esta reflexión sobre cómo una persona pasa de una posición a la otra, ¿no? Y es así, somos seres humanos con una componente emocional y sentimental altísima, ¿no? Y bueno, lo que debemos hacer es no anular los sentimientos ni las emociones, por supuesto, ¿no? Pero sí ser lo suficientemente inteligentes como para entender que estas dos posiciones, digamos, la racionalidad, la lógica y los sentimientos y las emociones no entran en conflicto, ¿no? Esa es nuestra tarea y ese es el camino por el cual tenemos que transitar, ¿no? Saludos.